A medianoche, mi familia brindó por mi futuro como si les importara lo que me pasara. Mi madre no paraba de preguntar cuándo la cuenta estaría finalmente accesible. Yo sonreí, corté el pastel y no dije nada. A la mañana siguiente, entró en mi habitación con una carpeta, se sentó en mi cama y dijo, tenemos que hablar de ese dinero. A medianoche, mi familia levantó sus copas por mi futuro como si a alguno de ellos le hubiera importado alguna vez lo que me pasara después de que se apagaran las velas. Mi madre fue la que sonrió con más fuerza, no era una sonrisa cálida, ni orgullosa, solo aguda en la mirada, de la misma forma que se veía siempre que el dinero estaba lo suficientemente cerca como para olerlo. Por Olivia, dijo, levantando su champán, que por fin se convierte en adulta. Mi padrastro Brent asintió a su lado y añadió, y por fin con edad suficiente para tomar decisiones maduras. Decisiones maduras. Esa frase quedó en el aire como un perfume sobre algo podrido. Yo sonreí, corté el pastel y no dije nada. Porque 3 horas antes, a las 8:41 de la tarde, ya había hecho lo único maduro que nadie en esa casa esperaba que no hiciera. Había bloqueado mi fondo fiduciario donde mi madre no pudiera alcanzarlo. Mi nombre es Olivia Hart. A medianoche de esa noche, todavía tenía 17 años por exactamente 60 segundos más. Y la única razón por la que mi familia fingía celebrarme era que mi abuela había muerto 2 años antes y me había dejado un fideicomiso que se volvía accesible cuando cumpliera 18. Accesible. Esa fue la palabra favorita de mi madre durante 6 meses. Cuando sea accesible, podremos estabilizar las cosas por fin. Cuando sea accesible, saldremos adelante. Cuando sea accesible, podrás contribuir como una adulta. Nunca dijo tu futuro, nunca dijo universidad, nunca dijo seguridad, nunca dijo libertad, solo accesible. Mi abuela lo llamaba protegido. Esa fue la última conversación real que tuvimos a solas. Para entonces ella estaba en un hospicio, con la piel delgada, la voz débil, pero su mente todavía era lo suficientemente aguda como para cortar cristal. Me sujetó la muñeca y dijo, tu madre cree que acceso significa propiedad. No es así. En ese momento, pensé que se refería a algo emocional. Más tarde supe que se refería a lo legal. El fideicomiso valía $420.000. No era dinero de multimillonarios, no era dinero de fantasía. Era dinero que te cambiaba la vida de verdad. La universidad pagada por completo. Una entrada para un apartamento algún día. El tipo de colchón que evita que un mal año se convierta en 5. Mi madre había estado rondándolo desde el funeral. Al principio, parecía cuidadosa, incluso educativa. Deberíamos sentarnos con un asesor financiero. Podría tener sentido consolidar las cosas. Eres joven. El dinero grande puede desaparecer rápido si no se gestiona. Luego vinieron las verdaderas sugerencias. Pagar la deuda del negocio de Brent porque la deuda familiar es también tu deuda. Ayudar con los gastos legales de mi hermanastro Tyler porque solo cometió un error estúpido. Poner algo a un lado para la estabilidad del hogar, ya que yo había vivido bajo este techo todos estos años. Todos estos años. Como si no hubiera usado el alquiler que yo pagaba con mi trabajo en el restaurante para cubrir la compra cuando yo tenía 16. Como si no hubiera cogido el dinero que la abuela enviaba para los libros de texto de la universidad y lo hubiera llamado atemporal. Como si yo no hubiera aprendido ya que en nuestra casa, el apoyo familiar solo se movía en una dirección, hacia ellos. Así que cuando llegó la semana de mi cumpleaños, dejé de escuchar lo que mi madre decía y empecé a escuchar lo que estaba preparando. Compró una carpeta de cuero. Imprimió formularios. Preguntó 2 veces si todavía tenía la tarjeta del gestor del fideicomiso en mi cajón. Incluso preguntó a qué hora se desbloquearía la cuenta, como si fuera una bóveda esperando una alarma de cumpleaños. Eso fue lo que finalmente me hizo llamar al señor Keadin. Él había gestionado el fideicomiso de la abuela desde el principio. Voz seca, trajes grises, el tipo de hombre que hacía que cada frase sonara preaprobada por un comité, lo cual normalmente odiaba en los adultos. Esa noche, me salvó. Me reuní con él y un notario en su oficina después de clase, le conté exactamente lo que mi madre había estado diciendo y le hice una pregunta. ¿Qué puedo hacer antes de mañana? Me miró durante un largo segundo y luego dijo,
puedes elegir si acceso significa poder de gasto o protección. A las 9:20 de la noche, la respuesta estaba firmada. Los derechos de distribución seguían siendo míos. El control no. El señor Keadin transfirió el fideicomiso a una estructura bloqueada que cubriría la matrícula, la vivienda, las necesidades médicas y los gastos de manutención aprobados. Pero nadie, ni siquiera yo, podría liquidarlo en un fin de semana emocional o cederlo a la presión familiar. Cualquier distribución mayor requería una revisión independiente. La fantasía de mi madre de sentarme a la mañana siguiente y dirigir el dinero como si finalmente hubiera madurado en sus manos estaba muerta antes de que se cortara el pastel. Ella simplemente no lo sabía todavía. Así que me quedé allí a medianoche mientras ella brindaba por mi futuro y me observaba como una mujer que calcula el momento oportuno. Brent preguntó cuándo quería empezar a hablar de números. Dije, mañana. Eso hizo que mi madre se relajara visiblemente. Bien. Que duerma bien una última noche. A la mañana siguiente, no llamó a la puerta. Entró directamente en mi habitación a las 8:07 con la carpeta de cuero y una taza de café que no había traído para mí. Se sentó en el borde de mi cama como si la reunión ya hubiera sido programada por Dios en el banco. Luego colocó la carpeta sobre mi manta, me miró y dijo, tenemos que hablar de ese dinero. Mi madre abrió la carpeta de cuero sobre mi cama como si estuviera presidiendo una reunión de la junta directiva. Dentro había pestañas, no notas sueltas, no garabatos nerviosos, pestañas. Hogar. Tyler. Estabilización Brent. Futuro Olivia. Esa última casi me hizo reír, porque si le importara mi futuro, no habría elaborado un plan de gastos para mi dinero antes de que yo tuviera la edad legal para tocarlo. Deslizó la primera página hacia mí. Hemos hecho los cálculos, dijo. Por supuesto que los había hecho. A mi madre le encantaban las matemáticas cuando implicaban los sacrificios de otras personas. En la parte superior de la página había un encabezado mecanografiado, plan de asignación posterior al acceso. Debajo, sus prioridades. Primero, la deuda del negocio de Brent. Segundo, los gastos legales de Tyler. Tercero, reserva de seguridad del hogar. Cuarto, reemplazo de vehículo. Quinto, fondo de educación para mí, según corresponda después de que se aborden las obligaciones familiares. Leí esa línea 2 veces. Fondo de educación para mí. En quinto lugar. Después de Brent, después de Tyler, después del hogar, después del coche. Mi madre observó mi rostro y confundió la quietud con la debilidad. Sé que parece mucho, dijo. Pero una vez que el dinero sea accesible, tenemos que ser inteligentes. Inteligentes. Esa era su palabra para obedientes. Brent apareció entonces en el umbral, café en mano, apoyando un hombro en el marco como hacen los hombres solidarios en los anuncios, justo antes de decepcionar a todo el mundo. No te estamos quitando nada, dijo. Lo estamos organizando. Lo miré. Brent había estado organizando su vida desde que yo tenía 11 años. Organizando deudas, organizando nuevos comienzos, organizando explicaciones de por qué su negocio de construcción siempre parecía estar a una factura de la recuperación. Mi madre lo llamaba desafortunado. Yo lo llamaba caro. Tyler era peor. 21 años, imprudente, permanentemente ofendido por las consecuencias. 2 meses antes, lo detuvieron después de una pelea en un bar y, de repente, todos en la casa empezaron a usar frases como una mala noche y futuro arruinado. Sus gastos legales se habían convertido en la emergencia familiar número 1 para el desayuno del día siguiente. Ahora, aparentemente, eran el punto número 2 en la herencia de mi cumpleaños. Mi madre señaló la página de nuevo. Si aliviamos la presión de Brent y estabilizamos a Tyler, toda la familia respira. Entonces tu porción puede durar de verdad. Tu porción. Como si el resto ya les perteneciera por derecho moral. No voy a pagar la deuda de Brent, dije. Su expresión no cambió. Los buenos mentirosos nunca desperdician el primer no. No lo llamamos pagar, dijo. Lo llamamos reestructurar el estrés familiar. La miré, luego miré las pestañas, luego a Brent, luego al café que no me había traído. Y me di cuenta de algo útil. No estaba aquí para persuadirme.
Estaba aquí para guiarme a través de la versión del sí que ya había preparado. Eso significaba que pensaba que el dinero estaba disponible. Bien. Que siguiera pensando eso un minuto más. Sacó un segundo formulario. Este tenía líneas para la firma. No del fideicomiso, no oficial, solo un acuerdo familiar vestido con lenguaje cortés. Decía, reconozco el apoyo histórico del hogar y tengo la intención de dirigir una primera distribución voluntaria hacia las obligaciones compartidas para el beneficio de todos los miembros de la familia inmediata. Apoyo histórico. Casi sonreí, porque si mi abuela hubiera estado en la habitación, habría llamado a esa frase lo que era, ficción con formato. Mi madre tocó la línea de la firma con una uña. Esto solo mantiene las cosas limpias. No, dije, mantiene las cosas negables. Eso hizo que Brent se apartara del umbral. Entró, dejó su taza y me habló con la voz paciente que usan los hombres cuando creen que las mujeres jóvenes se ponen emocionales con un dinero que no entienden. Olivia, escucha. Nadie intenta hacerte daño, pero 400.000 a tu edad pueden desaparecer rápido. Necesitas adultos alrededor de esto. Eso debería decírtelo todo sobre mi familia. Ni una sola persona en esa habitación había preguntado qué quería estudiar, ni dónde quería vivir, ni si me sentía segura, ni qué pretendía la abuela, solo cuán rápido podían reposicionarse como adultos alrededor de mi dinero. Me recliné contra el cabecero. ¿Alguno de los dos ha hablado con el señor Keadin? Mi madre frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué? Porque él gestiona el fideicomiso. Sus ojos se entrecerraron. No necesitamos involucrar a un funcionario del banco en la planificación familiar privada. Ahí estaba. ¿Privada? La palabra favorita de la gente que sabe que el papeleo podría detenerlos. Dije, esa no fue mi pregunta. Por primera vez esa mañana, su ritmo se rompió. No, dijo, todavía no. Todavía no. Lo que significaba que planeaba hacerlo. Lo que significaba que asumía que el acceso venía primero y el control justo después. Cogí la carpeta y la giré para poder ver la página que había etiquetado como estabilización, facturas atrasadas del hogar, la línea de crédito del negocio de Brent, el anticipo del abogado de Tyler. 3 meses de reserva para que mi madre gestionara la transición familiar. Luego, bajo futuro Olivia, matrícula, a discutir. A discutir. Mi propio futuro tenía una línea vaga bajo una lista de sus usos inmediatos. Dejé el papel. Mi madre volvió a confundir el silencio. Suavizó la voz. Sé que la abuela quería esto para ti, dijo. Pero también quería que la familia se cuidara entre sí. No, la abuela quería que yo lo sobreviviera. Ese era todo el punto. Así que miré a mi madre, a las pestañas, a las firmas que ya había preparado, y decidí que lo más amable que podía hacer era dejar de permitirle hablar. El dinero está bloqueado, dije. Ella parpadeó. ¿Qué? Lo bloqueé anoche. Brent se rió una vez. No puedes bloquear tu propio fideicomiso. Lo miré. El señor Keadin puede. Mi madre se quedó muy quieta, no confundida, calculando. ¿Qué hiciste exactamente? Convertí la estructura de distribución. Su rostro se fue palideciendo lentamente, no porque entendiera cada palabra, sino porque entendía lo suficiente. Se levantó demasiado rápido y la carpeta se deslizó de la cama, las páginas esparciéndose por mi manta y el suelo. ¿Por qué razón?, preguntó. Sostuve su mirada. Por la misma razón por la que entraste aquí con pestañas. La habitación se quedó muy silenciosa después de eso. Entonces mi madre dijo la única frase que me dijo que había hecho bien en actuar antes de la medianoche. No tenías derecho a hacer eso sin discutirlo conmigo. Mi madre me miró como si yo hubiera prendido fuego a la habitación y ahora insistiera en hablar del tiempo. No tenías derecho a hacer eso sin discutirlo conmigo. Ahí estaba. No un por qué te sentiste insegura. No un qué tipo de protecciones. No un qué cubre todavía para ti. Solo ella, su exclusión, su autoridad, su indignación. Brent intervino antes de que pudiera responder. ¿Qué quieres decir exactamente con bloqueado? Lo miré.
Quiero decir que no puedes sentarte aquí con una carpeta y dirigir el dinero a tu deuda. Su mandíbula se tensó. Eso no es lo que es esto. Miré las pestañas esparcidas en mi cama. Hogar. Tyler. Brent. Estabilización. Sí, dije. Lo es. Mi madre se agachó, recogió las páginas demasiado rápido y las metió de nuevo en la carpeta como si esconderlas pudiera restaurar la dignidad. Te manipularon, dijo. Eso casi me hizo reír. No porque fuera gracioso, sino porque la gente solo lo llama manipulación cuando alguien más llega a ti primero. No, dije. Me asesoraron. ¿Por quién? Por el señor Keadin. Ese nombre aterrizó con fuerza. No porque mi madre lo respetara, sino porque sabía que era lo suficientemente mayor, aburrido y oficial como para dejarle muy poco espacio para llamarme histérica. Brent se cruzó de brazos. ¿Y en qué te convenció? En mantener el fideicomiso para matrícula, vivienda, gastos médicos y distribuciones revisadas. El rostro de mi madre cambió. No era confusión. Eran matemáticas. Estaba restando en tiempo real. Ningún retiro de suma global, ninguna transferencia rápida, ningún rescate repentino del negocio de Brent, ningún dinero fácil para los gastos legales de Tyler. Ninguna reserva del hogar que ella pudiera gestionar tranquilamente una vez que estuviera en una cuenta compartida que ella controlara emocionalmente. ¿Qué tipo de distribuciones revisadas?, preguntó. Revisión independiente para solicitudes más grandes. Así que necesitas permiso para usar tu propio dinero. La miré. De personas que no intentan gastarlo antes del desayuno. Sí. Eso la calló por un segundo completo. Entonces Tyler apareció en el umbral, descalzo, con una sudadera con capucha, el pelo todavía aplastado por el sueño. Miró el rostro de mi madre, luego el de Brent, luego la carpeta en mi cama e inmediatamente supo que algo valioso había salido mal. ¿Qué pasó? Nadie respondió. Bien. Que sienta la incertidumbre por una vez. Se adentró más. ¿Recibió el dinero o no? Ese era Tyler en estado puro. Sin hola. Sin feliz cumpleaños. Sin fingir. Solo inventario. Mi madre espetó. Ahora no. Él la ignoró y me miró. ¿Lo moviste? Sí. Su expresión se tornó fea rápidamente. No puedes hacer eso. La abuela dejó eso para la familia. No. La abuela lo dejó para mí. La familia simplemente había estado esperando cerca con etiquetas y excusas. Dije, la abuela lo dejó para que yo sobreviviera a esta casa. Eso sí que caló. No porque Tyler lo entendiera, sino porque mi madre sí. Se sentó en el borde de la silla de mi escritorio y de repente pareció más vieja que 10 minutos antes. No triste, no reflexiva, solo acorralada de una manera para la que no se había preparado. ¿Crees que te robaría? Pensé en el dinero de los libros de texto, el dinero de la compra, la tarjeta que usó una vez por error y devolvió a plazos. El sobre de la abuela que llegó con $200 para ropa de invierno y de alguna manera se convirtió en ayuda compartida para la calefacción. Entonces dije lo más amable y honesto que pude. Creo que ya lo estabas dividiendo. Silencio. Brent se frotó la boca con una mano. Tyler murmuró algo por lo bajo. Mi madre miraba la carpeta en su regazo como si la hubiera traicionado personalmente. Entonces probó la siguiente jugada. ¿El miedo? ¿Qué pasa si necesitas efectivo?, preguntó. Efectivo real. Rápido. ¿Y si algo sale mal? Entonces el fideicomiso cubre las necesidades aprobadas. ¿Y si cometes un error? La miré y entendí la verdadera ofensa. No era que hubiera bloqueado el dinero. Era que la había excluido a ella de mis errores. Eso era lo que la gente como mi madre más necesita. No solo acceso a tu éxito. Acceso a tu vulnerabilidad. Acceso al momento en que el pánico te hace firmar, transferir, aceptar o rendirte. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. El señor Keadin. Lo puse en altavoz.
La postura de mi madre cambió por completo al instante. Olivia, dijo con la misma voz seca de la noche anterior. Quería confirmar que su madre llamó a la oficina a las 8:19 solicitando autoridad de conferencia inmediata sobre su fideicomiso. La miré directamente. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. El señor Keadin continuó. También afirmó que usted no estaba emocionalmente preparada para gestionar fondos heredados e insinuó que ella siempre había sido la persona designada para tomar las decisiones prácticas. Brent se quedó quieto. La cabeza de Tyler se giró hacia mi madre. Sentí que la habitación se estrechaba alrededor de la cama. Porque ahí estaba. No era preocupación, no era confusión, no era una conversación difícil. Me había pasado por alto antes de que yo terminara de despertarme. Mi madre encontró su voz. Estaba tratando de protegerla. El señor Keadin no desperdició ni un aliento en cortesías. Su hija se protegió a sí misma anoche. Por eso usted no está en el fideicomiso. Esa frase golpeó tan fuerte que incluso Tyler se calló. Luego el señor Keadin añadió, Olivia, una cosa más. Su abuela incluyó una carta privada en el archivo del legado para ser entregada solo si alguien intentaba interferir con sus primeros derechos de distribución. Dada la llamada de esta mañana. Creo que debería leerla antes de tomar cualquier decisión familiar. Mi madre se levantó tan rápido que las patas de la silla rasparon el suelo. No hay necesidad de cartas secretas. La miré, luego a las pestañas de su carpeta, luego al café que todavía no me había traído, y dije, eso depende de quién me están protegiendo. La cara de mi madre cambió primero, luego la de Brent, luego la de Tyler. Un instante completo más tarde, ¿por qué Tyler siempre había necesitado que la habitación se explicara 2 veces antes de que la realidad llegara? Mi madre se levantó tan rápido que la carpeta se le cayó del regazo de nuevo. ¿Qué carta? El señor Keadin no le respondió a ella. Me respondió a mí. Está en el archivo del legado, dijo. Manuscrita. Su abuela instruyó que solo se entregara si alguien intentaba presionar, redirigir o hablar en su nombre sobre su primera distribución. Presionar, redirigir, hablar en su nombre. Mi madre parecía haberse dado cuenta de que la abuela no solo la había visto venir, sino que había nombrado sus métodos por adelantado. Envíemela por correo electrónico, dije. Ya está hecho. El mensaje llegó antes de que terminara la frase. Lo abrí. Una página escaneada. La letra de la abuela. Firme, directa, despiadada de esa manera tranquila que hacía que cada palabra sonara meditada. Olivia, si tu madre está enfadada. Entonces hice bien en moverme primero. Te dirá que la familia debería discutir el dinero antes de que los bancos y los abogados se involucren. Lo que quiere decir es que quiere acceso antes de que tu carácter se endurezca. No eres egoísta por proteger lo que te dejaron. No eres cruel por negarte a financiar las emergencias de otras personas. Y si usa las palabras, deber familiar. Apoyo, después de todo lo que hemos hecho por ti, recuerda esto, la gente que te quiere no planifica tu futuro en torno a sus deudas antes de que te despiertes en tu 18º cumpleaños. Tuve que detenerme ahí por un segundo. No porque estuviera llorando, sino porque la voz de mi abuela llegaba a través de la pantalla con tanta claridad que hacía que la habitación se sintiera más pequeña. Leí el resto de pie. Si Brent quiere un rescate para su negocio, que salve su propio negocio. Si Tyler quiere ayuda legal, que los adultos que lo criaron sientan el peso de eso. Y si tu madre te dice que esto es lo que hace la familia. Pregúntale por qué la familia solo parece moverse en una dirección cuando te cuesta algo a ti. No discutas mucho. No expliques 2 veces. No entregues tu vida a personas que ya la gastaron en sus cabezas. Usa el dinero para la escuela. Úsalo para un lugar donde vivir. Úsalo para los años en que estar segura importe más que ser querida. Esa también era mi abuela. Nunca sentimental más de lo necesario. Terminó la carta con una última línea. Si se ofenden por los límites, déjalos que se ofendan donde no puedan pasarte la factura por ello. Levanté la vista del teléfono. Mi madre se había quedado muy quieta. Brent fingía neutralidad, lo que en su lenguaje significaba pánico.
Tyler solo parecía enfadado de la manera vaga e indefensa de una persona que finalmente se ha dado cuenta de que el dinero con el que contaba ahora está detrás de un cristal. Nadie habló primero. Bien. Porque estaba cansada de conversaciones en las que tenía que hacer el trabajo emocional y la defensa financiera al mismo tiempo. Así que lo mantuve simple. Elaborasteis un plan de distribución para mi dinero antes del desayuno, dije. Mi madre lo intentó una vez más. Estaba tratando de proteger a esta familia. Negocié con la cabeza. No, estabas tratando de absorberme en tus problemas antes de que tuviera la edad legal para decir que no. Brent dio un paso adelante entonces, con voz baja, gerencial, ya intentando enmarcar la situación. Olivia, no hagas algo dramático porque estás emocional. Ese fue su error. No el más grande, pero sí el más claro, porque nada revela a una persona más rápido que llamarte emocional justo después de que te has protegido con un papeleo que no creían que fueras lo suficientemente inteligente como para entender. Lo miré y dije, yo firmé documentos legales antes de la medianoche. Tú entraste en mi habitación con pestañas. Solo uno de nosotros planeó mi futuro. Eso lo calló. Tyler murmuró, esto es una locura. Me volví hacia él. No, esto es caro. Hay una diferencia. Mi madre se sentó de nuevo lentamente, con la carpeta sin cartas en su regazo, y por primera vez desde que entró en mi habitación, parecía menos indignada que derrotada. No porque se sintiera culpable, sino porque el dinero se había ido de la única manera que le importaba, no se había ido de mí, se había ido de su alcance. Fue entonces cuando finalmente dijo algo honesto. Así que eso es todo. Miré la carpeta que trajo, a Hogar, a Brent, a Tyler, a la línea donde mi propio futuro venía en quinto lugar. Luego la miré a ella. Sí, dije. Eso es todo. Brent intentó de nuevo. Estás tomando una decisión permanente por una mañana tensa. Casi me reí. Una mañana tensa. Como si no hubiera estado rondando este dinero durante meses. Como si mi madre no hubiera estado cronometrando el acceso como una cuenta atrás. Como si la carpeta en mi cama no fuera prueba de intención por sí sola. No, dije. Tomé una decisión permanente por años de evidencia. Nadie tuvo una respuesta para eso, porque no la había. Mi madre se fue primero. Recogió la carpeta, se dio cuenta de que ya no tenía autoridad y la sostuvo de todos modos, como una cosa muerta que aún no había aceptado. Brent la siguió. Tyler se quedó en el umbral un segundo más y dijo, la abuela odiaría esto. Miré la carta todavía abierta en mi teléfono. No, dije. Ella lo planeó. Se fue después de eso. Y así, sin más, mi 18º cumpleaños finalmente comenzó. No con pastel, no con champán, no con un brindis por mi futuro de personas que se referían al suyo. Con silencio. Silencio real. El tipo que llega después de que un cerrojo por fin se mantiene firme. Ese fideicomiso pagó mi universidad, mi primer apartamento, mi año de solicitud para la escuela de posgrado y el tipo de seguridad que nunca se me había permitido imaginar sin culpa adjunta. Mi madre permaneció enfadada durante mucho tiempo, luego pasó al lenguaje familiar más suave que la gente usa cuando quiere perdón sin usar nunca la palabra lo siento. El negocio de Brent hizo lo que hacen las cosas inestables cuando nadie más está obligado a sostenerlas. Tyler tuvo que aprender que una mala noche todavía pertenece a la persona que la vivió. En cuanto a mí, lo más importante que mi abuela me dejó no fue solo el dinero. Fue el momento oportuno. Ella entendió que el verdadero peligro no era el acceso a los 18. Era la presión a los 18. Me protegió de la mañana después de las velas más que de la pobreza. Y nunca lo he olvidado. Algunas herencias cambian tus finanzas. Las raras cambian la dirección de toda tu vida asegurándose de que las manos equivocadas nunca lleguen primero. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar. ¿Habrías bloqueado el fideicomiso antes de la medianoche también? ¿O habrías intentado confrontar a tu familia primero? ¿Y qué te impactó más, la carpeta en la cama, la llamada al señor Keadin o la frase de la abuela sobre la gente que planifica tu futuro en torno a sus deudas? Si esta historia te ha conmovido, deja un me gusta, suscríbete y quédate conmigo para la próxima historia.